Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a seguir. Ayer nos quedamos en el versículo 17, hoy seguimos en el versículo 18. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 en adelante. Y nos sigue hablando, mire, nos sigue hablando el Espíritu Santo a través del apóstol Juan. Nos dice, hijitos, otra vez hijitos. Mire con qué cariño nos habla Dios, con qué cariño. Ahora nosotros, cuánto le amamos a Él. Vamos a leer la palabra del Señor, vamos a leerla hasta el versículo 29. A ver hasta dónde llegamos hoy. Pero vamos a leerlo bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con vosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Porque ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Padre tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Y que os he escrito esto sobre lo que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Ahora, hijitos, permanecer en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Y sabéis que Él es justo. Sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Amén. 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 Sentaros, queridos hermanos. Miren, ya hemos visto y creo que vamos aprendiendo mucho aquí de lo que nos está enseñando Primera de Juan. Hemos visto en primer lugar que Dios es luz y en Él no hay tinieblas, y todo aquel que anda en tinieblas es porque no le ha conocido a Él. Todo aquel que todavía practica las tinieblas no le ha conocido a Él, porque si Él es luz, las tinieblas no pueden permanecer en Él. Hemos visto también que nuestro Señor Jesucristo es el abogado para cuando nosotros por alguna razón, no quiere decir que diario vayamos a caer, pero siempre, dice la Biblia, dice, el justo cae 7 veces y se levanta. Y en esas caídas dice, si alguno hubiese cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por Él, sino por lo de todo el mundo, dice, porque si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hemos visto también el nuevo mandamiento, que en el versículo 2 del capítulo, en el capítulo 2, versículo 7, y ahí en adelante describe que Él nos ha dado un mandamiento, que nos amemos los unos a los otros, aunque el mandamiento es antiguo, pero Él lo quiere otra vez recalcar, y para que de verdad nos examinemos a la luz de la palabra, si de verdad Cristo vive en nosotros o solo somos apariencia.
porque muchas veces nosotros somos expertos para fingir, para engañar, y como no podemos ver más allá de lo que ven nuestros ojos, nosotros nos creemos, y si nos hablan mentiras, pues vamos a creer esa mentira. Sin embargo, Jesucristo sí conoce nuestro corazón, porque dice Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra el alma, el espíritu y las coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por lo cual ahí no hay excusa, porque delante de Él estamos desnudos, como estamos físicamente, también están nuestros pensamientos. Vimos también que ayer vimos lo que nos enseñaba acerca de cuando el apóstol Juan hacía la diferencia entre los hijos, los padres, los hijos y los niños, en cuanto al crecimiento espiritual se refiere. Y al final vimos que el Señor nos hablaba que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, dice, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso vimos ayer, ¿se recuerdan? Así que no amemos al mundo. Todo lo de aquí se va a quedar. Pongamos siempre a Dios en primer lugar en nuestra vida. Pase lo que pase a nuestro alrededor, Dios tiene que ser el primero. Y si Él es el primero, se va a dar cuenta que todas las cosas van a venir por añadidura, porque Él está escrito en su palabra. Si vemos ahí en Hebreos 6:18, cuando dice que es imposible que Dios mienta, por lo cual esta palabra es verdad si nosotros la creemos y empezamos a vivirla, porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Recordemos que Santiago nos dice, ¿tú crees en Dios? Y dice, haces bien. También el diablo cree y tiembla. Los demonios creen y tiemblan. Pero si nosotros le creemos, como creemos en Dios, le creemos a Él, que todo lo que nosotros le pidamos a Él, Él lo va a hacer, siempre y cuando vivamos la palabra de Dios, porque escrito está también, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y será hecho. De lo contrario, muchas veces pedimos, pero pedimos mal, porque pedimos para nuestros deleites, y entonces no se nos va a cumplir las promesas de lo que nosotros queremos, porque a veces en nuestras oraciones también pedimos mal y queremos casi como obligar a Dios que Dios haga nuestra voluntad, y es al contrario. En nuestras oraciones, como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, Él dijo que se haga tu voluntad como se hace en el cielo, que se haga aquí en la tierra. Inclusive, mire, el Padre Nuestro lo dice. Él, cuando estaba orando allá en Getsemaní, Él dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero dijo también que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y Él cumplió. Nuestro Señor Jesucristo vino y cumplió la voluntad de Dios y nos regaló la vida eterna, por lo cual usted y yo estamos hoy aquí reunidos, dándole a Dios la honra y la gloria. Ahora dice el versículo 18, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Han surgido muchos. ¿Cuál fue uno de lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó cuando Él dijo, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán? Y si usted ve la historia, póngase la historia de 1980 para la actual, han surgido muchos que se llaman Cristos, en Brasil, en Rusia, en Canadá, en Estados Unidos, hombres que se proclaman Jesucristo. Y eso usted lo puede ver porque está ahí, no es una mentira. Ponga ahí en el internet, ponga los Cristos que han surgido en la historia, ponga una fecha y ya vas a ver que van a aparecer muchos que han surgido como anticristos. Y eso demuestra que estamos en el último tiempo, como dice la Escritura. Ahora la pregunta es, ¿nosotros estamos listos para el último tiempo? ¿Estamos listos para enfrentar las situaciones que vienen? ¿O vamos a debilitarnos? Como dice la Escritura, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Porque esta gente entra a las iglesias
engañan, porque la Biblia lo declara claramente cuando dice que ellos son siervos de Satanás. Por eso dice, no os maravilléis, porque también el diablo se viste como ángel de luz y tiene sus siervos que le sirven. Entonces viene estos falsos cristos, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas, engañando. ¿Por qué? Porque se va a cumplir la palabra de Dios, pero nosotros tenemos que estar bien preparados en la palabra de Dios para no ser arrastrados. Mire, a mí siempre me comparten cosas. Estaba viendo yo ahí en las redes que me compartieron y me dice, hay uno que está compartiendo que el infierno no existe, que el infierno es solo una leyenda, es solo para meterle miedo a la gente, para que la gente tenga temor. Y en total que lo desarrolla bien su tema. Que si yo no estoy preparado, seguramente empiezo a creer que el infierno no existe. Pero bien desarrollado el tema, entonces yo lo llevo también a la escritura, porque también saca versículos fuera de contexto, textos ahí fuera de contexto. Entonces yo también le llevo a versículos, y al final me contestó, y yo le volví a remitir otros versículos, y hasta ahora la fecha no me ha contestado, porque es que, y si yo no estudio la Biblia, seguramente creo esas mentiras, seguramente, porque al diablo le interesa que la gente crea que no hay infierno, y el diablo le interesa que la gente crea que Dios es amor y que no es fuego consumidor. Porque ¿cómo va a ser que Dios, siendo un Dios amoroso, va a castigar a la gente en el infierno? Es que el infierno no fue creado para la gente. La Biblia lo dice, el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Pero todo aquel que no se haya inscrito en el libro de la vida va a ser lanzado al lago de fuego. Y Dios no quiere a nadie, porque en muchos versículos de la Biblia declara que Jesucristo no quiere la muerte del impío, no quiere la muerte del pecador, porque para eso apareció Jesucristo, para deshacer las obras del diablo y darnos vida y vida en abundancia. Pero la gente con sus mismos pasos va caminando rumbo al infierno. No quiere obedecer de Dios, no quiere saber nada de Dios. Y si le hablamos de Dios, lo relacionan con la religión. La religión nunca nos va a llevar a Dios. Eso ténganlo por seguro. La religión nunca nos va a llevar a Dios. ¿Cuántas religiones hay en el mundo? Hay más de 1000 religiones en el mundo. ¿Quién de ellas tiene la verdad? Nadie tiene la verdad. La verdad solo la encontramos en la palabra de Dios, en nuestro Señor Jesucristo, que no es religión, sino Él vino a predicar su palabra, que es el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso vemos aquí este versículo que nos dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene ahora. Y el anticristo, el último anticristo, el que va a ser ya utilizado directamente por el diablo, que el diablo le va a dar todo su poder para que gobierne, cuando el anticristo que se sentará en el templo de Jerusalén ya está por aparecer. Yo a veces pienso que ya ha nacido, porque todas las cosas de Dios se están cumpliendo, todo se está cumpliendo. Usted ve las noticias y usted compra el periódico y lee San Mateo 24 y se va a dar cuenta que lo que hace 2000 años profetizó nuestro Señor Jesucristo, hoy se está cumpliendo. Amén. Hoy se está cumpliendo. Y entonces, ¿qué entendemos ahí? ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Cuando veáis que sucedan estas cosas, sabed que está ya a las puertas. Y cuando uno está a las puertas es porque ya va a salir, ¿no? Usted no está en la puerta y está en su habitación. Pero si ya está a la puerta para salir es porque usted ya va de camino. Y si Él ya está a las puertas es porque Él ya pronto aparecerá. Que nosotros tengamos la capacidad de escuchar las trompetas, porque dice: se tocarán las trompetas, y a la final trompeta, que nosotros sepamos que estemos bien preparados, porque ¿cuándo es la venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué dice la Biblia? En un abrir y cerrar de ojos. En un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto tarda usted para abrir y cerrar sus ojos? Un parpadeón, y ya no está. Eso es lo que se va a tardar en desaparecer la gente de aquí. El mundo no se va a dar cuenta. Pero por eso la Biblia nos advierte sobre estas cosas, para que nosotros estemos preparados. Mire qué nos dice Primera de Pedro 4:7. Primera de Pedro 4:7. Dice la Escritura:
Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. El fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios. No dice ebrios, no, sobrios. En su juicio cabal. Porque las cosas vienen. ¿Y qué dice? Velad en oración. Velad en oración. Por eso es importante la oración. Y es uno de los puntos que el diablo ataca. La lectura y la oración, el diablo ataca. Propóngase usted, bueno, yo no sé cuáles son sus métodos de oración que tenga. Pero propóngase usted, póngase que usted ora a mediodía o ora en la mañana. Pero propóngase levantarse a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, a las 4 de la mañana. Y verá como cuánto le va a costar. Porque el diablo le ataca. Y si usted se pone, a mí me ha pasado algunas veces antes. Yo me levantaba y me esforzaba por levantarme, pero me quedaba dormido. Y es así, no lo voy a mentir, porque Dios lo conoce. Es una lucha que uno tiene, una lucha. O la lectura. Uno está leyendo y ni ha terminado de leer el capítulo y ya está. Ya entra ya el enemigo. Pero dice, velad en oración, velad en oración. Que velemos siempre, 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 siempre. Orar sin cesar, dice, orar sin cesar. Eso es un mandamiento. Mire, el Señor Jesucristo se levantaba muy de mañana, aún siendo muy oscuro, dice. El Señor se levantaba y se iba a orar. Y Él dice, ya ejemplos he dejado para que sigan mis pisadas. Si Él, siendo Dios, oraba, imagínese usted cuánta necesidad tenemos nosotros de orar. Imagínese si el diablo trabaja de una manera que convenció a la tercera parte de los ángeles allá en el cielo y los arrastró. Imagínese ¿qué no haría con usted si no leemos la Biblia? Pues arrastra seguro, y así tiene a mucha gente. Por eso dice la Escritura que el Dios de este siglo le ha cegado el entendimiento a la gente para que no vea la verdad. Y los guía a través de la religión. Y la religión, y la religión, y la religión. Si usted se encuentra ahí con los religiosos y usted le dice la verdad, se ponen enfadados y ellos tienen la verdad cuando saben realmente que está en la mentira. Yo me he encontrado ahí con personas y les he preguntado de Jesucristo, les he preguntado del infierno y no creen. Les he preguntado del Espíritu Santo y no creen. No, que es una fuerza, dice que cómo va a ser que mi hijo puede ser como yo. Dice, pero es que tú estás pensando carnalmente. Tú piensa en el Espíritu, le digo, piensa que no es, nuestra mente no está capacitada para llegar a conocer a Dios, pero por medio de la fe entendemos que existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y no son tres dioses, son un Dios. Porque tú estás compuesto de un espíritu, un alma y un cuerpo. ¿Y cuántos son? Uno. No somos tres, no, es uno. ¿Cuál es nuestro Dios? ¿Qué dice San Juan 1:1? Dice, en el principio era el verbo. Miren, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Esto era en el principio con Dios. San Juan 1:1. San Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. O sea, el mismo Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, el mismo Dios. Y en Colosenses 1:15 dice, y Él es la imagen, y Él es la imagen del Dios invisible, porque a Dios nadie le ha visto jamás, pero el que lo ha visto le ha dado a conocer. Y Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Por Él fueron creadas todas las cosas, y sean potestades, dominios, por Él subsisten, dice la palabra. O sea, ¿quién creó? En el principio creó los cielos y la tierra. ¿Quién lo creó? Nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice la Escritura, hagamos al hombre, si es solo un Dios, ¿por qué dice hagamos? Porque estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos conversaban, siendo un Dios en esencia. En esencia. Y eso muchas veces la gente no lo entiende. Hoy vemos aquellos que dicen solo Jesús, solo el Padre, y el Espíritu no, y el Hijo tampoco, solo el Padre, y otros solo Jesús. Dos corrientes que chocan. La Biblia nos enseña de la Trinidad, que es real y verdadera. Cuando nuestro Señor Jesucristo se estaba
bautizando, ¿qué surgió? ¿Quién hablaba allá en los cielos? Le decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Y quién descendió? El Espíritu Santo. ¿Sobre quién se posó? Sobre nuestro Señor Jesucristo, ¿eh? La Trinidad. No necesariamente tiene que existir la palabra Trinidad en la Biblia. Por eso dice San Juan 5:39, estudia las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y por eso nosotros vemos que ya en los últimos tiempos se están cumpliendo, porque Dios lo ha dado a conocer, y todo lo que Dios ha querido que lo sepamos está aquí en la palabra de Dios. Y en estos últimos tiempos ya está a punto de venir el anticristo, pero nosotros, ¿qué dice la palabra? Velemos en oración. Amén. Primera de Juan, ahí donde estamos, en Primera de Juan 4, del 1 al 3. Miren, dice la Escritura, Primera de Juan 4, del 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. Miren, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo el espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Quién gobierna el mundo? El diablo, pero dice la Biblia que la gloria de Dios cubre la tierra. Sus hijos, que usted y yo, si de verdad somos hijos de Dios, estamos aquí para llevar esa luz que resplandezca, como dice su palabra. Vimos ahí en la Escritura que dice, Dios es luz, ¿sí? Jesucristo, ¿qué dijo? Yo soy la luz del mundo. Y luego Jesucristo, ¿qué le dijo a sus discípulos? Y nos dice a nosotros, vosotros sois la luz del mundo. Jesucristo lo declaró claramente y dijo, yo soy la luz del mundo, el que se llega a mí no andará en tinieblas. Y Jesucristo les dice a la gente, vosotros sois la luz del mundo, a todo aquel que ha creído, para que alumbréis, y que a la hora de alumbrar la gente alabe al Señor por nuestras buenas obras. Por eso en la calle es cuando la gente nos ve si realmente somos hijos de Dios, porque ahí es donde damos fruto, porque aquí todos somos santos, aquí nadie peca, ni una mala palabra sale, aunque los pensamientos quizá pueden estar en otro lado, pero como no entendemos los pensamientos, pero allá en la calle es donde dice, por eso por sus frutos los conoceréis. Amén. Amén. Seguimos avanzando. Versículo 19. Salieron de nosotros, dice, pero no son de vosotros. Salieron de nosotros, pero no son de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no son de nosotros. Miren, puede que de aquí, de nosotros, salga un anticristo, uno que se oponga. Por eso nosotros tenemos que estar bien fundamentados en la palabra. Que si hemos creído en el Señor Jesucristo, que permanezcamos en esa palabra que hemos creído. ¿Por qué creen que existe la cizaña? ¿Por qué creen? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Cuando los apóstoles le dijeron, Señor, ¿por qué sembraste mala semilla? ¿Por qué pues hay cizaña? ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo? Vino el enemigo de noche, cuando estos estaban dormidos, vino y sembró la cizaña. Tan fácil era tirar la semilla ahí y se fue, como estaban dormidos los demás, los que cuidaban el campo. Por eso cuando usted y yo nos dormimos, puede que nos convertimos en cizaña y luego empezamos a crecer. Y ya no somos verdadero trigo si nos convertimos en cizaña. Por eso no nos durmamos. El texto que leímos allá en San Juan 4:7 dice, velad en oración. Velemos siempre, velemos para que nosotros seamos verdadero trigo y no seamos cizaña. Y no crezcamos juntamente con el trigo, debilitando al trigo, porque cuando la cizaña se va alimentando también del mismo trigo. La cizaña viene a criticar, la cizaña viene a juzgar, la cizaña viene a desanimar, la cizaña ve al débil. Y no se puede quitar la cizaña. Recuerden que el Señor Jesucristo dijo, es necesario.
es necesario, porque los discípulos dijeron, Señor, ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Digo, no, déjala que crezca juntamente, porque si la arrancáis también el trigo, porque las raíces de la cizaña se arrollan dentro de la raíz del trigo, y luego a la hora de arrancar la cizaña va a arrancar también el trigo. Por eso a la hora de echar una cizaña dentro de la iglesia se pasa llevando a mucha gente, porque la engaña rapidito, la engaña con sus palabras, y al final, como a veces les he dicho, pues no reciban chismes de aquí con nosotros, pues que no haya ningún chismoso, y si hay alguno, reprendámoslo en el nombre del Señor Jesucristo. No recibamos, porque estamos recibiendo basura, y a veces nosotros terminamos abrazando a aquel que nos cuenta mentiras, y terminamos viendo ya así de mala vista a aquel que tal vez no está haciendo nada, pero a mí me cae mal, y empiezo a juzgarle, y al final terminamos nosotros quedando bien con el malo y juzgando al que es bueno. ¿Y todo por qué? Por dejarnos llenar la cabeza de cosas que no son. Y dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, ¿qué dice? Habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Miren qué nos dice Hechos 20:30. Hechos 20:30. Dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. Mire, de los mismos que escuchaban, y de vosotros mismos se levantarán gente que se ha dejado engañar, gente que se ha dejado guiar, gente, como vimos ayer, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne. Yo quiero aplausos, yo quiero que me griten, yo quiero que me ovacionen, yo quiero eso. Y se levantan. Dice, para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, dice, velad, acordándonos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. El apóstol Pablo, el apóstol Pablo, él era un crack en el evangelio, primero perseguidor, pero cuando él tuvo ese encuentro con el Señor, cambió totalmente, como que le dio vuelta, como cuando usted, por decir algo, nos quitamos nuestra ropa y le damos la vuelta. Ese encuentro es el que nos falta a nosotros con el Señor Jesucristo, porque nosotros ya sabemos de Jesucristo, pero muchas veces no hemos tenido ese encuentro personal con Él. Solo sabemos de religión porque nos han enseñado religión, y creemos que lo que la religión enseña es lo que realmente es, cuando tenemos que ir a la Biblia. ¿Qué nos enseña? Nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Y San Juan 3:3 lo dice así, y San Juan 1:12 también lo dice: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y estos estuvieron dentro de la iglesia, salieron de nosotros, dice, y de vosotros se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos de Cristo. Los arrastran y se los llevan por mal camino, enseñándoles cosas que no son ciertas, camuflando el evangelio de Jesucristo. Por eso, queridos hermanos, no nos dejemos engañar. La Biblia nos manda que probemos el Espíritu, si realmente son de Dios o no son de Dios. Vamos a otro versículo. San Mateo 24:24. San Mateo 24:24. Mire, esto se está cumpliendo hoy en día. Eso fue predecido, fue profetizado hace más de 2000 años. Nuestro Señor Jesucristo dijo: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y él dice en el versículo 25, ya os lo he dicho antes, como se lo dijo a los discípulos, cuando él les hablaba de que él iba a ser crucificado, que él iba a morir, al tercer día resucitaba,
ellos no entendían, porque nunca lo habían visto. Nunca habían visto a alguien que moría y lo enterraban y al tercer día iba a resucitar. Ellos nunca lo habían visto, o quizás no habían visto resucitar muertos. Y les parecía cosa extraña, y nosotros podemos encontrar ahí, ya se los he dicho, para que cuando suceda, no creáis, decía el Señor, cuando suceda me creáis, que ya se los dije antes. Igual lo está diciendo aquí, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. Mira, harán señales, inclusive de sanación, pero no están guiados por Dios, sino están siendo guiados por el enemigo, para engañar a la gente. Y si fuere posible, engañarán aún a los escogidos. No dice que van a engañar a los escogidos, no lo dice, pero dice, si fuere posible, si usted está entre los escogidos, pero en su corazón todavía hay un poquito de duda, un poquito de incredulidad, es posible que lo arrastren. Bien, pero si hizo el milagro, pero si, mire, se cumple allá el pasaje de San Mateo 7, 21 y 22, cuando dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y entonces, ¿qué dicen ellos? Muchos me dirán, Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y él que le dirá, no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Hicieron milagros, pero no eran del Señor, no eran del Señor. Por eso dice, se levantarán muchos y harán señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a uno de los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que hoy está a la vista del día, lo podemos ver. En las redes sociales se ve tanto de todo eso, si usted lo quiere ver. 1 Corintios 11, 19. 1 Corintios 11, 19. Dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Porque Dios va a escoger a su gente. Dice, muchos son llamados, pocos los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Aquellos que realmente hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Lo dice claramente la Escritura. Lo dice claramente. Dios probará a su pueblo, que no va a entrar allá uno que aquí está fingiendo de que es, pero realmente no lo es. Se han dado casos de gente por enamorarse de alguien, y ese es un caso real que yo sé. Se enamoró un hombre se enamoró de una persona que era cristiana y se bautizó y hizo todo lo que ya tenía privilegios, y de repente ya se casaron y se fueron de luna de miel, y cuando volvió de luna de miel la mujer se empezó a preparar para el día de culto e ir el domingo, y le dice, ¿dónde vas? ¿Qué estás haciendo? Que vamos al culto. No, aquí nadie va al culto. La Biblia dice que la cabeza es el hombre, y así que aquí nadie va. ¿Cómo lo engañó? ¿Cómo lo engañó? Y es que expertos en fingir, aparentar algo que no somos, como esta gente que dice la Biblia. Por eso nosotros tengamos mucho cuidado en ver qué clase de persona, si realmente está llevando la palabra, que no le cuenten cuentos, porque a lo mejor le mienten, dice un dicho. Así que, queridos hermanos, pongámonos firmes estudiando la palabra de Dios, y que la palabra de Dios la pongamos nosotros en prácticas. Versículo 21. No, versículo 20 es. Me estoy adelantando. Versículo 20. No, primera de Juan 2:20. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Miren, ahí está la diferencia, ahí está la gran diferencia. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Nosotros tenemos al Espíritu Santo con nosotros, que nos hace ver las cosas y nos las hace enseñar. Por eso nosotros
cuando no entendemos la palabra, dice Santiago, dice, si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y Él la dará en abundancia y sin reproches, pero pida con fe, no dudando nada. Si vamos a pedir algo, pidamos con fe, como el otro día decía un hermano que dice que estaban orando por un enfermo y él oró así fervientemente en su corazón. Bueno, así se manifestó en la oración, pero luego cuando iban de camino dice que dijo, ¿y será que este hermano se va a sanar? Se acababa de orar para que sanara y entonces ya luego dudando. Si nosotros oramos es porque creemos que Dios lo puede hacer. No dudemos en nada. Si le pedimos que no va a sanar en el momento que nosotros pedimos, no va a sanar, pero quizás va a sanar, se va a ir el proceso de su enfermedad, va a ir desapareciendo, los dolores van a ir desapareciendo y cuando de repente al término del tiempo ya va a estar sano. Pero nosotros queremos, como dice el dicho, tronando y lloviendo. No, es en el tiempo de Dios, es en el tiempo de Dios. Por eso dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Miren, nosotros tenemos al Espíritu Santo que mora en nosotros, porque le pertenecemos a Él, somos de su propiedad, que en cuanto nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo, dice que ha venido el Espíritu Santo y nos ha sellado como propiedad de Él, y dice que el Espíritu Santo está con nosotros para enseñarnos las cosas que están por suceder y enseñarnos lo que el Señor Jesucristo ha dicho y convencernos de que las cosas son así como están escritas en la palabra. Vemos ahí en 2 Corintios 1:21. 2 Corintios 1:21 dice la Escritura. Leámoslo desde el 20 en adelante. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí y amén. Como dijo aquel, he dicho, señores, mira, esto es, se cumple o se cumple. Porque Dios lo ha dicho, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí y amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. El que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios a través de su Santo Espíritu. El que nos ungió es Dios y el que vive en nosotros es Dios. Por eso Jesucristo cuando se fue dijo, no os dejaré huérfanos, mandaré por vosotros al Consolador para que esté con vosotros siempre. Y Él os convencerá de todas las cosas. Él nos convence. ¿Quién cree que le trajo hoy aquí? El Espíritu Santo le dijo, hoy toca el culto. ¿Ve? No, dice la carne, hoy me quedo aquí. No. Levántate y ve. El Espíritu Santo es que les habló a nuestro corazón y nos dijo, levántate, ya es hora de irte. La carne quería quedarse ahí otro rato ahí en la cama. Pero el Espíritu Santo nos levanta, el Espíritu Santo nos convence. Porque nos dice, porque vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas por medio del Espíritu Santo. Otro versículo, Hechos 3:14. Hechos 3:14. San Juan 14:26. San Juan 14, perdón hermanos, ahí creo que San Juan 14:26. Dice la Escritura, San Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará. Mire, Él nos hace recordar todo lo que el Señor había hablado, el Señor Jesucristo. O sea, por eso dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo
y conocéis todas las cosas. Porque nosotros a través del Espíritu Santo vamos conociendo las cosas, porque Él nos ayuda, Él nos enseña, Él nos capacita a la hora que nosotros vamos leyendo la palabra. Miren cómo es de lindo Dios, porque si usted coge el periódico o cualquier periódico o cualquier libro, un libro por ejemplo, tiene su escritor, y ¿dónde está el que inspiró el libro? Pues por allá está tomándose un café, o ya no existe, y usted lo está leyendo. Pero en cambio con la Biblia, cuando usted abre la palabra del Señor, el Espíritu Santo mismo viene con usted y le enseña la palabra. Le enseña, Él está ahí explicándole la palabra. Si usted le pide sabiduría antes de leer la palabra del Señor, dame sabiduría, quiero entender tu palabra, y el Señor viene directamente, porque escrito está en su palabra. ¿Cuánto más? Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas aves, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pidan? Y el Espíritu Santo está siempre con nosotros enseñándonos la palabra, porque dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Nosotros lo tenemos, no es que va a venir, no, ya está con nosotros, ya está, vive con nosotros. Por eso cada vez que usted hable con Dios, hable con el Espíritu Santo, hable con el Espíritu Santo que está ahí con usted, hable a través de Jesucristo, hable, porque Él está con nosotros, vive en nosotros, está en nosotros. Por eso dice, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Está con nosotros, hablemos con Él en nuestras oraciones y verán cómo Dios hará una obra maravillosa en nuestra vida. Versículo 21. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, mire, como alguien que no lo sepa, alguien que no sabe de esto, sino porque conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Nosotros ya sabemos la Escritura, ya sabemos lo que vamos leyendo, nos vamos dando cuenta que la palabra de Dios se va cumpliendo en nuestra vida, que la palabra de Dios es cierta, que la palabra de Dios es viva y eficaz, que Jesucristo es el camino, que Jesucristo es la verdad, que Jesucristo es la puerta y que Jesucristo es todo para que nosotros podamos llegar al cielo, porque quien murió en la cruz del Calvario fue nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la honra y la gloria, porque Él es el que nos ha regalado la salvación por su gracia, siendo nosotros pecadores, siendo nosotros enemigos, nos reconcilió para que nosotros fuésemos hijos de Dios, herederos y coherederos con Cristo. Miren, de lo que Dios le dio a nuestro Señor Jesucristo, también nosotros participaremos en aquel día. Por ejemplo, aquella cena gloriosa que Él está preparando para todos sus hijos. Si nosotros nos portamos firmes como Él manda, ahí estaremos, y si no, de lo contrario estaremos lamentándonos allá en el lago de fuego, pero será demasiado tarde y estaremos pidiendo misericordia y Señor, ayúdame, dame un minuto para salir de aquí, me arrepiento, ya es demasiado tarde. El que se fue de aquí, de esta tierra, sin conocer al Señor Jesucristo, ya no tiene esa oportunidad, porque ha tenido tantas oportunidades. Hoy el Evangelio está en muchas partes del mundo a través de las redes sociales, en muchos lugares hay Biblias, y en muchas casas tienen Biblia, lo que pasa es que no la quieren leer, porque es que no la entiendo. O por ejemplo, yo he escuchado muchos cristianos, familiares míos, que no leen el Apocalipsis porque les da miedo. Dicen, ¿qué les da miedo? Porque el enemigo les pone eso en su corazón y dice, no leas porque eso va a suceder. ¿Y qué tienes? Va a suceder, que estés enterado de qué es lo que va a suceder. Gracias a Dios ya sabemos nosotros lo que va a suceder, total, por lo cual preparémonos. ¿Qué tal sería si nuestra vida, si no supiéramos las cosas de Dios? Que se haga la voluntad. No, ya sabemos qué es lo que va a pasar. Ya sabemos las cosas que están aconteciendo. Por lo cual no nos asustemos, todo está escrito. ¿Y ahora qué voy a hacer? Ahora ponte firmes con Dios, y si viene Dios te vas con Él. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Pablo decía, yo no sé qué escoger, si quedarme aquí, porque aquí me necesita toda esta gente para o irme al cielo, que es lo más grandioso. ¿Sí? Yo prefiero estar allá, pero al mismo tiempo quiero estar aquí, porque aquí hay mucho por hacer. Y Pablo no quería que toda la gente, que mucha gente se perdiera. Él quería alcanzar a la mayor parte de gente. Y él caminaba, iba allá, lo apedraban,
Iba allá, lo azotaban, iba allá, lo encarcelaban y él salía y él seguía predicando. ¿Qué sería de nosotros si nosotros fuéramos a un sitio y nos apedrearan? Yo no llego otra vez a ese sitio. O voy allá y me apedrean y ya hasta miedo me da de salir. ¿Ya qué voy a hacer si bien salgo ya me están persiguiendo? Pero cuando el Espíritu Santo le convence a uno y uno sabe que eso es real y verdad lo que uno está haciendo, uno traspasa todos esos límites. Por eso nosotros tenemos que conocer bien quién es Dios, tener ese encuentro real con nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la Escritura, no os he escrito como si ignoraseis la verdad. Nosotros ya no ignoramos la verdad, nosotros ya sabemos quién es Dios, ya conocimos quién es Dios. Y si aún usted ya lo conoce, pero no le ha entregado su vida a Él, pues es tiempo que le entregue su vida a Él. Es tiempo que usted empiece a dedicar su vida y que de Él sea realmente el dueño de su vida, porque una cosa es conocer y otra cosa es hacer. Por eso la Escritura nos dice claramente, no seáis solamente oidores, sino hacedores también de la palabra. Porque para entrar al cielo el único requisito es arrepentirnos de nuestros pecados, creer en el Evangelio y recibirle a Él como su único y suficiente Salvador. Nacer de nuevo, en otras palabras. Y eso es el único requisito. Para entrar al cielo, gratis. Para entrar al infierno hay que pagar, porque si yo me quiero emborrachar, tengo que comprar licor y emborracharme y pagando. Si tengo que drogarme, compro la sustancia esta para drogarme. Si quiero prostituirme, a pagar. Y todo para recibir un castigo tengo que pagar. Y para entrar a la patria celestial, que es gratis, y la aborrezco. ¿Verdad que suena ilógico? Pero la gente y el mundo actúa así. Por eso la Biblia dice, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Amén. ¿Dónde íbamos? En el versículo 21, ¿verdad? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Segunda de Pedro 1, 2. Perdón, 1.12 es, hermanos. Y aquí nos declara claramente el apóstol Pedro cuando dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Miren, aunque ya las sabemos, es necesario que nos las recordemos. Es como cuando nosotros nos hemos aprendido un versículo de la Biblia, pero si no lo practicamos, se nos va olvidando. Y dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y aunque estéis confirmados en la verdad, en la verdad presente. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Y es bueno, ¿verdad? Que gracias a Dios, que Dios nos la recuerda cada poco. Dios nos lo recuerda y vemos en los versículos que orad sin cesar, velad orando, porque el que vela, el que está orando, vence la tentación. Y siempre hay cientos de versículos que hablan de la oración. Nos está recordando la lectura de la palabra del Señor. Dice, por ejemplo, Dios le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Qué le estaba diciendo? Lee la Escritura. ¿Qué dice el salmista David en el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de mal, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que dice, sino que en su ley está su delicia, y en la ley de Dios medita de día y de noche. ¿Qué quiere decir eso? Que está estudiando la Escritura siempre. ¿Qué dice Proverbios capítulo 3 versículo 1? Hijo mío, no te olvides de mi ley, sino que tu corazón guarde mis mandamientos, porque la largura de días, de años de vida, de paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia de la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Mire, la palabra de Cristo que esté en nosotros, San Juan 5:39, nos enseña que estudiemos las Escrituras,
que las estudiemos, que las escudriñemos, porque ahí veremos que Jesucristo es la vida eterna y Jesucristo es quien nos lleva al cielo. Colosenses capítulo 3 versículo 16 nos dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, que si no, para que a la hora que nosotros hablemos lo que realmente está escrito en la palabra de Dios. Si nuestro corazón está lleno de otras cosas, vamos a hablar de otras cosas que no son edificantes. La palabra de Dios dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, para que al momento de nosotros hablar, hablemos salmos, hablemos con cánticos y edifiquemos al hermano, al vecino, lo edifiquemos con nuestra manera de comportarnos, con nuestra manera de hablar. Pero ¿qué tal si nos salen aquellos tacos que huelen a podrido? ¿Edifica? No. La palabra áspera, ¿qué hace? Hace subir el furor. Si yo contesto con una palabra sucia, en vez de calmarlo, pues contesto con palabras dulces, el furor baja. Nosotros como hijos de Dios tenemos que ser sabios. Tenemos que ser sabios en ese lado. Si nos están maltratando, pues es mejor callar. Es que me dijo, pues calla. El Señor Jesucristo, cuando fue llevado como cordero al matadero y enmudeció y no abrió su boca, ¿tenía culpa él? No, los culpables éramos nosotros. Y él cargó con nuestro pecado y él enmudeció. Y todavía ahí en la cruz, colgado, sangrando, y él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Usted hubiese estado colgado ahí en la cruz o yo tal vez sí maldecido, muéranse ahora. Crucificado. Sí, porque somos así. Y el Señor Jesucristo nos enseñó, perdónales porque no saben lo que hacen. Y mire, eso le sucedió a Esteban, el primer mártir del Evangelio de Jesucristo, lleno del Espíritu Santo. Cuando lo estaban apedrando, ¿qué dijo? Padre, no le tomes en cuenta estos pecados. Que era un pecado que le estaban haciendo. Y él dijo, no le tomes en cuenta. Mire, seguramente el Señor escuchó, porque Pablo era uno de los que estaba ahí aprobando esa muerte. Y luego Pablo fue uno de los seguidores de Jesucristo, pero aquellos buenos, aquellos que no escatimó ningún esfuerzo por el Señor Jesucristo y lo dio todo, hasta que le importaba morir por el Señor Jesucristo. A eso es lo que nosotros tenemos que, si somos capaces de llegar a morir por el Señor Jesucristo, ¿qué estamos nosotros dispuestos a hacer por el Señor Jesucristo? ¿Cuánto estamos dispuestos a dar por Él? ¿Cuánto? Eso usted lo sabe, porque ¿cuánto conoce del Señor? Seguimos avanzando. Estábamos en segunda de Pedro 1:12, ¿verdad? Primera de Juan 3:19. Ahí mismo. Dice, y en esto conocemos que somos de la verdad, si aseguramos nuestros corazones delante de Él. Miren, por eso la Escritura dice, si me amáis, guardad mi mandamiento, dice San Juan 14:15. También en San Juan dice, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Mire, la permanencia, tanto el uno como en el otro. Un matrimonio, si el hombre ama y la mujer no ama, no hay ese amor. Y el hombre no ama y la mujer sí ama. Y cuando se aman los dos, todo marcha. Viene un problema, se resuelve con amor. Viene, se resuelve. Y las cosas funcionan. Pero cuando uno va tirando para un lado y para otro lado, no funcionan las cosas. Porque es como aquellos que están jugando a los niños que juegan con aquella cuerda, y aquellos tiran para acá y estos tiran para allá a ver quién gana. ¿Verdad? Pero cuando los dos están en amor y mayormente poniendo a Dios en primer lugar, las cosas van sobre ruedas. Y existen los problemas, sí existen, no vamos a negar que no existe el problema, existe, pero se soluciona. Y no se soluciona discutiendo, sino se soluciona hablando y pidiéndole a Dios que ponga ahí la solución y confiando en Él. Y cuando de repente el problema está resuelto, sin causar daños, sin causar daños físicos, físicos también, pero que lastimemos con las palabras, porque las palabras duelen más que los golpes.
Porque un golpe quizás le deja morada la cara un tiempo, pero la palabra hiere. La palabra hiere. Un golpe quizá uno va y todavía puede retener la mano, pero la palabra, la hablada ya se fue, demasiado tarde cuando decimos, es que no quería decir eso, ya lo dijiste. Hieren las palabras. Pero dice la Escritura, el 19, y en esto conocemos que somos de la verdad. Y si somos de la verdad, si somos de la verdad, no tenemos que actuar como hijos del diablo. Y la Biblia enseña claramente. ¿Quiénes eran los que acusaban a nuestro Señor Jesucristo y los perseguían y todo? ¿Quiénes eran? ¿Los religiosos, sí o no? ¿Qué le dijo al Señor Jesucristo? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. San Juan 8:44. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Pero aquel que es verdadero y que no es religioso, sino es un verdadero hijo de Dios, le adora, le alaba, le exalta y glorifica su santo nombre y va haciendo su voluntad todos los días. Por eso dice, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Aseguramos nuestro corazón. Como usted, cuando tiene un negocio y asegura, ¿cómo lo asegura? Si es de pagar, paga, o da un anticipo y firma. Ya aseguró, eso ya es mío. Y esto no lo pierdo. Ya está. Usted ya es mío. Y así como el Señor Jesús, aseguremos nosotros. ¿Cómo lo aseguramos? Obedeciendo su palabra. ¿Cómo aseguramos nuestra salvación? Siguiendo sus pasos. Amén. Ya ejemplos he dejado para que sigáis mis pisadas. Ya está ahí. Sigamos al Señor Jesucristo. Versículo, ya vamos a terminar. Versículo 21 al versículo 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega a Jesús? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el 23, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Esto sí es precioso, porque los que niegan, pues es porque no conocen a Dios. Fingen, pero a la hora de la verdad no son. Por eso vamos a terminar con el versículo de San Juan 14:7, que dice la Escritura claramente. San Juan 14:7 dice: si me conocéis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Le dijo el Señor a él, y le dice Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué le dijo Felipe? ¿Y qué le dijo Jesús? En el versículo 9: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre y nos basta? Y dice el versículo 10: no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os he hablado no las hablo por mi propia cuenta, sino que el que mora en mí las hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Así que, queridos hermanos, si nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo y le servimos con todo nuestro corazón, tenemos una ganancia linda allá en los cielos. Segunda Corintios capítulo 5 versículo 1 dice que tenemos una casa hecha por las manos de Dios, porque todo lo de aquí en la tierra se va a desvanecer, tarde o temprano se va a desvanecer, esto va a desaparecer, pero allá tenemos asegurada la patria celestial si somos fieles al Señor. Y eso es promesa de Dios, promesa firme y palabra digna de ser recibida por todos, dice su palabra. Por eso el Señor dice: si me conocéis, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Se recuerdan qué dijo el Señor Jesucristo cuando empieza ahí en el capítulo 14, cuando dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí? Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mire, esa promesa es de verdad linda, porque donde el Señor va a estar, ahí estaremos también nosotros. Y le dice: y sabéis a dónde voy y sabéis el camino.
Y le dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo puedes saber el camino? Y entonces aparece el versículo 6, hermosa y precioso, y hace esa declaración. Yo soy el camino. Y dice, no, yo soy uno de los caminos. No digo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va a entrar al cielo si no es por mí. Nadie llega al Padre si no es por mí. Porque la palabra de Dios es verdad, la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios nos ayuda, nos instruye, nos corrige, nos enseña. Pero para eso tenemos que esforzarnos en leerlo, así como nos esforzamos por leer otros libros que a la larga son basura. Como dijo Pablo, todo lo estimado por basura. ¿Qué era Pablo? Pablo era un crack en las cosas, era fariseo, pero al final, cuando conoció al Señor Jesucristo, dijo, todo eso es basura delante de lo que yo he conocido. Y lo he perdido todo, lo estimo por basura. Y digo yo a veces que me voy en el transporte público, veo mucha gente leyendo libros. Digo, si todos estos leyeran la Biblia, el mundo fuera diferente, pero no la quieren leer. La tienen en casa, pero la tienen ahí sucia, la Biblia. Me pasó a mí un día que subí a una casa allá y la Biblia estaba así toda empolvada. Yo la limpié y quedó la seña ahí que pasé mi mano. Y luego le digo a la señora, que dice, ¿por qué no lee la Biblia? Y ahí la tiene. No, es que empieza ahí con sus cosas. Y yo le empecé a hablar así de lo lindo que era la palabra de Dios. Al final digo, no, eso yo no es para mí, así que tú tranquilo, vale, de Dios. Pero él es salvado en decirle que lea la Biblia. Pero si no quieren entenderla, están aferrados a tradiciones, están aferrados a cosas, a religión, y la religión envanece. Amén. Amén. Dios le bendiga, queridos hermanos, y que la paz de Dios esté siempre en vuestros corazones en Cristo Jesús. Denle un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.